¿Te has sentido alguna vez como si el mundo se derrumbara bajo tus pies? Como si todo lo que conocías, todo aquello en lo que confiabas, se desmoronara de un momento a otro. Tal vez fue un diagnóstico inesperado, una pérdida irreparable, una traición que partió tu corazón, o simplemente las presiones de un mundo cada vez más incierto. Ahora, imagina enfrentar esos momentos en el año 2025, un tiempo donde las crisis personales y globales parecen multiplicarse. Guerras, desastres naturales, enfermedades, incertidumbre económica y un aire de desesperanza generalizada que consume a muchos. Es fácil sentirse pequeño, impotente, e incluso preguntarnos, ¿dónde está Dios en todo esto? Es en medio de ese caos que surge una pregunta crucial: ¿cómo enfrentamos el dolor y las crisis con fe, cuando todo a nuestro alrededor parece perdido? No es un tema nuevo. Desde los días de Abraham hasta los tiempos modernos, la humanidad ha buscado respuestas para enfrentar las tormentas de la vida. Pero hoy, más que nunca, parece necesario profundizar en esa búsqueda. ¿Es posible mantenernos firmes cuando el dolor parece insoportable? ¿Cómo podemos nutrir nuestra fe cuando las circunstancias conspiren para apagarla? Si sientes que estas preguntas resuenan en ti, no estás solo. Y hoy, vamos a sumergirnos juntos en este tema urgente y atemporal. Este no es un discurso más para llenar el vacío, es una invitación a buscar algo más allá de nuestras fuerzas humanas. Vamos a explorar lo que significa enfrentar el dolor y las crisis con una fe viva, una fe que no se basa en las circunstancias, sino en el Dios que ha prometido nunca abandonarnos. Como está escrito en Hebreos capítulo 13, versículo 5, nunca te dejaré ni te desampararé. No importa cuán oscura sea la noche que estés atravesando, hay esperanza. Y no es una esperanza vacía o ingenua. Es una esperanza firme, anclada en la palabra de Dios. A lo largo de este vídeo, descubriremos cómo esa esperanza puede dar sentido al sufrimiento, cómo puede transformar el dolor en propósito y cómo puede convertir las pruebas más difíciles en testimonios de fe. Prepara tu corazón, porque este es un viaje que podría cambiar tu vida para siempre. La Biblia no nos promete una vida libre de dolor o de crisis. De hecho, Jesús mismo advirtió a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Es una declaración poderosa que nos recuerda que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Lo que marca la diferencia no es si enfrentamos el dolor, sino cómo lo hacemos. Y ese cómo tiene que ver, directamente, con nuestra fe. Imagina una tormenta violenta azotando un gran barco en el medio del océano. Los marineros saben que tienen dos opciones: aferrarse al timón y a los principios básicos de navegación, o rendirse al miedo y dejar que el barco se hunda. Nuestra fe es ese timón. Cuando las olas del dolor nos golpean, Dios nos insta a aferrarnos más fuerte que nunca a su palabra y a su presencia. Permíteme empezar con un simple, pero profundo recordatorio: el dolor en tu vida no es un accidente. Puede que ahora no entiendas por qué estás pasando por ciertas crisis, pero Dios tiene un propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Todas las cosas. No solo las cosas buenas, no solo las bendiciones, sino también el sufrimiento, las pérdidas, las decepciones. Todo. En el 2025, muchos enfrentan dolores que los llevan al límite de su resistencia. Tal vez tú mismo sientas que estás en esa posición. Tal vez estés lidiando con algo tan profundo que es difícil expresarlo con palabras. Y es justamente ahí donde entra la fe, no como un escape de la realidad, sino como una herramienta para enfrentarte a ella de frente. Comencemos por entender algo importante: el dolor no es señal de que Dios te ha abandonado. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacernos creer que si estamos sufriendo, es porque Dios se ha alejado de nosotros o ya no nos ama. Pero esto no podría estar más lejos de la verdad. Piensa en Job, un hombre justo y temeroso de Dios que lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué permitió Dios que Job pasara por tanto sufrimiento? No fue para destruirlo, sino para fortalecer su fe y para revelar su gloria. En medio de su angustia, Job dijo en el capítulo 19, versículo 25: «Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo». Ese es el ejemplo de una fe inquebrantable. Dios nunca dijo que el camino sería fácil, pero sí prometió caminar con nosotros en cada paso. En Isaías capítulo 43, versículo 2, encontramos esta promesa tan reconfortante:
cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Fíjate bien, no dice si pasas por las aguas o el fuego, sino cuando pases. El dolor y las crisis son inevitables, pero la compañía de Dios es inquebrantable. En el 2025, algunos pueden sentirse completamente solos, especialmente con el aumento de la desconexión humana y la dependencia de la tecnología. Pero la verdad es que no importa cuánto cambien los tiempos, Dios sigue siendo el mismo. Como está escrito en Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Es fácil hablar de fe cuando todo marcha bien, pero ¿qué sucede cuando todo se derrumba? Ahí es donde entramos al terreno de una fe auténtica, una fe que va más allá de las emociones y se ancla en la verdad de Dios. Si te encuentras en medio de una crisis en este momento, te invito a recordar lo siguiente: tu dolor no es en vano. En 2 Corintios capítulo 4, versículos del 16 al 18, el apóstol Pablo escribe: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es en los momentos de mayor dificultad que Dios trabaja en lo más profundo de nuestro ser. El dolor puede purificarnos, moldearnos y acercarnos más a Cristo. Piénsalo, ¿cuántas veces en tu vida has orado con mayor fervor, has buscado a Dios con mayor intensidad, que en medio del sufrimiento? Tal vez es en esos momentos de desolación donde descubrimos cuánto dependemos realmente de Él. El Salmo capítulo 34, versículo 18 nos consuela con estas palabras: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Quizás no sientas su cercanía ahora mismo, quizás te preguntes por qué todo parece estar saliendo mal en tu vida, pero la promesa es clara: Dios está más cerca de ti en los momentos de mayor dolor. No importa cuán profunda sea la herida, cuán grande sea la pérdida, su presencia no te abandonará. De hecho, muchas veces encontramos que nuestra sensibilidad al amor de Dios aumenta cuando nuestras fuerzas humanas llegan a su límite. Considera el ejemplo de Pablo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, Pablo relata cómo Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es difícil aceptar esto cuando estamos en medio de la tormenta, pero no es cierto que cuando reconocemos nuestra propia fragilidad, finalmente hacemos espacio para que Dios despliegue su poder. Es en nuestra debilidad donde las fuerzas de Dios entran y transforman lo imposible en testimonio. Vamos más allá, piensa en Jesús. Nuestro Salvador, siendo el Hijo de Dios, experimentó un dolor inimaginable. En Getsemaní, mientras oraba antes de su arresto, dijo en Mateo capítulo 26, versículo 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos tanto la humanidad como la completa sumisión de Jesús al propósito de Dios. Él eligió pasar por el máximo sufrimiento para cumplir con un propósito eterno, nuestra redención. Si el dolor de Jesús cumplió con el plan perfecto de Dios, ¿no crees que también hay un propósito divino detrás de tu sufrimiento? El dolor a menudo nos obliga a buscar más allá de las respuestas rápidas y las soluciones humanas. Nos lleva ante los pies de Dios, a rendirnos a su voluntad, incluso cuando no entendemos su propósito. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos instruye: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Pero, ¿qué significa confiar en Dios en medio de una crisis? Es darle a Él el control total, incluso cuando todo dentro de nosotros quiere resistir y buscar nuestras propias soluciones. Ahora, entendamos algo importante: confiar en Dios no significa no llorar o no sentir dolor. La fe no niega la realidad de nuestras emociones ni minimiza la profundidad del sufrimiento. Incluso Jesús lloró por la muerte de Lázaro, como se relata en Juan capítulo 11, versículo 35. Reconocer el dolor no es un signo de debilidad, sino un paso hacia la sanidad. Dios acepta nuestro quebrantamiento, nuestras lágrimas, nuestra vulnerabilidad. Él no espera que seas fuerte por tu cuenta, de hecho, es cuando admitimos nuestra dependencia de Él que empezamos a experimentar su fortaleza. Las crisis nos confrontan con nuestras limitaciones humanas, y eso puede ser aterrador. Pero también puede ser una oportunidad para recordar que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino de Dios.
Como dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no significa que nunca fallaremos o sufriremos, sino que en medio de cualquier circunstancia, Cristo nos capacitará para seguir adelante. En este contexto, es importante destacar que el dolor también puede ser un instrumento que Dios usa para transformar nuestro carácter. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4 nos exhorta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Puede el dolor realmente hacer esto? La Biblia nos asegura que sí. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada oración desesperada está siendo utilizada por Dios para moldearte a su imagen, para enseñarte paciencia, perseverancia y fe. Otro aspecto fundamental es la comunidad. Dios nunca nos diseñó para enfrentar el dolor solos. Como cristianos, somos llamados a cargar las cargas los unos de los otros. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, Pablo escribe: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. No subestimes el poder de rodearte de una comunidad de fe. Tal vez en este momento sientas que nadie puede entender lo que estás pasando, pero la iglesia está ahí para caminar contigo, para orar contigo, para recordarte las promesas de Dios cuando tu fe flaquea. Finalmente, el dolor nos conecta con la eternidad. Vivimos en un mundo roto, donde las crisis no son la excepción, sino la norma. Pero este mundo no es nuestro hogar final. Como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este pasaje nos recuerda que cualquier sufrimiento que experimentemos ahora es temporal. Nuestra esperanza final está en la promesa de una vida eterna con Dios, donde toda herida será sanada y toda injusticia será corregida. En el 2025, el dolor puede ser más visible que nunca. Las crisis globales, las divisiones sociales, el auge de la incertidumbre y el vacío espiritual pueden parecer insuperables. Pero no olvides que no estás solo. La misma fe que sostuvo a los apóstoles, a los profetas y a los mártires puede sostenerte a ti. Esa fe no depende de ti, sino de Dios, y Él es fiel. El dolor, aunque incómodo y devastador, tiene un papel que no siempre entendemos. A menudo nos preguntamos por qué Dios permite que suframos, especialmente si le hemos sido fieles. Pero, como hemos mencionado anteriormente, los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo percibimos el sufrimiento y las crisis. En nuestra perspectiva limitada, tendemos a ver el sufrimiento como un castigo o una señal de abandono. Pero desde la perspectiva divina, el dolor puede ser una herramienta usada para nuestra transformación. Reflexionemos sobre algo clave: es posible que Dios permita el dolor no para destruirnos, sino para reconstruirnos en algo mejor. Pensemos en un escultor. Antes de que una obra de arte sea creada, el mármol debe ser golpeado, cortado y moldeado brutalmente. El resultado final, esa obra maestra, jamás existiría sin ese proceso inicial. La pregunta difícil de responder es: ¿por qué a veces las personas buenas sufren? Pero si observamos a lo largo de la Biblia, vemos que este no es un concepto nuevo. Jesús, quien fue completamente sin pecado, sufrió el dolor más grande que podemos imaginar. Su sufrimiento nos trajo salvación. Esto nos invita a reflexionar: si el sufrimiento de Cristo tenía un propósito, tal vez el nuestro también lo tenga, incluso cuando no podamos verlo de inmediato. En Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5, Pablo dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje nos lleva a una conclusión esperanzadora: no sufrimos en vano. El dolor en nuestras vidas, aunque difícil, puede ser un lente que nos ayuda a ver más allá de lo superficial. Es en los momentos de crisis que nuestros valores son redefinidos y nuestra relación con Dios se profundiza.
Pensemos, por ejemplo, en todas las veces que nos hemos distraído con las exigencias de la vida diaria, el trabajo, las preocupaciones materiales, los compromisos sociales. Pero cuando llega una crisis, de repente, nuestras prioridades cambian. Empezamos a buscar lo que realmente importa, y muchas veces, es ahí donde volvemos nuestra atención a Dios. Sin embargo, nuestra fe también es puesta a prueba en esos momentos. Tal como el oro es purificado en el fuego, nuestra fe es refinada en las crisis. Esta es una analogía que encontramos en 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesús no nos promete un sendero libre de espinas, pero sí nos promete caminar con nosotros a través de ese sendero. En nuestras reflexiones personales sobre los momentos de dolor, debemos preguntarnos, ¿lo estoy enfrentando con fe? ¿Estoy permitiendo que Dios use esta crisis para transformarme? Una de las dificultades más grandes que enfrentamos es entregar verdaderamente nuestras cargas. Decimos que confiamos en Dios, pero muchas veces llevamos nuestras ansiedades sobre nuestros propios hombros. Pero en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 se nos exhorta a echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué significado real tiene esto? Es una invitación a soltar, a rendirnos, y a darle a Dios aquello que no podemos controlar. En el 2025, vemos una sociedad cada vez más enfocada en ser autosuficiente. El mundo nos dice que el éxito depende completamente de nosotros, que debemos ser fuertes y resilientes por nuestra cuenta. Pero como cristianos, sabemos que nuestra verdadera fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Como Pablo nos recuerda en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una reflexión que muchos olvidamos es que el dolor también nos invita a tener compasión por los demás. Al atravesar por una crisis, descubrimos cuán importante es la empatía. Aquello que hoy nos lastima puede convertirnos en instrumentos de consolación para otros más adelante. En 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 4, Pablo afirma, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios». Es una llamada a trascender nuestro dolor y ver cómo Dios puede usarlo para ayudar a otros. Finalmente, debemos reflexionar sobre la eternidad. Mucho de nuestro sufrimiento viene de la manera en que vemos solo el aquí y el ahora. Pero nuestra vida en esta tierra es como un vapor, pasajera frente a la eternidad que nos espera. Como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta perspectiva eterna nos ayuda a soportar el dolor con esperanza, sabiendo que nuestra recompensa está en el cielo, donde Él enjugará toda lágrima. El desafío, entonces, es este: podemos nosotros, en medio de nuestro dolor, recordar que hay un propósito eterno. Podemos caminar por fe y no por vista, confiando en que Dios usa incluso los momentos más oscuros para nuestra redención y su gloria. El año 2025 puede venir lleno de desafíos y crisis, pero también con oportunidades para crecer en fe. Las pruebas por las que pasamos no son indicios de un Dios distante, sino de un Dios que está profundamente involucrado en nuestras vidas, moldeándonos, fortaleciéndonos y llevándonos más cerca de Él. Nada de lo que atraviesas es un desperdicio. Todo tiene un propósito, incluso el dolor. Así que, cuando enfrentes las dificultades de este mundo, recuerda esto: tienes un Dios que te ama más de lo que puedes imaginar. Un Dios que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo único para sufrir y morir, para que tú tengas vida y esperanza. No caminas solo. Siempre hay una mano divina guiándote, incluso cuando no la puedas ver. Antes de despedirnos, quiero invitarte a reflexionar sobre las palabras de Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este es el Dios en quien depositamos nuestra fe, el que promete cuidarnos aún en medio de las tormentas. Enfrentar el dolor con fe no es fácil, pero es posible. Hoy, te desafío a que lleves tus cargas al único que puede aliviarlas. Habla con Él,
confía en Él y descansa en su promesa eterna. Si esta reflexión tocó tu corazón, compártela con alguien que lo necesite. Que este mensaje sea un faro de esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles. Dios te bendiga y te guarde siempre.